Muy bendecidos a toda la iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la que Él compró con su propia sangre, la que Él santificó, la que Él amó, la que Él adornó. Dice que está ataviada sin mancha y sin arruga. Así le hablo yo a la iglesia en esta noche o en esta mañana o en esta tarde donde te encuentres, sabiendo que Jesucristo con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Hoy vamos a tener un programa interesante en este su programa Te Exaltamos Dios. Hemos tenido unas bendiciones tremendas. Dios ha abierto unas puertas maravillosas. Hemos visto la guianza del Señor, la confirmación del Espíritu Santo con este programa. Y he sentido en mi corazón compartir hoy un poquito acerca de mi testimonio. Muchos de ustedes me conocen, otros no me conocen, y quería compartir de una forma bien personal y bien íntima con ustedes en esta ocasión lo que Dios ha hecho en mi vida. Este programa, Te Exaltamos Dios, ha sido un canal, un instrumento que Dios nos ha abierto, nos ha permitido para poder comunicarle a la iglesia de Jesucristo el poder del Evangelio de la gracia. Pero no siempre yo crecí con este conocimiento. Por muchos años, desde mi niñez prácticamente, yo nací en un hogar cristiano, un hogar religioso, por así decirlo, adventista del séptimo día. Por 25 años mis padres me educaron en esta iglesia, donde aprendí muchas cosas bonitas, donde me formé y también me enfaticé en la ley. No tenía el conocimiento amplio del Evangelio de la Gracia, solo tenía el lado de la ley. Y fui disciplinado en lo que era el viejo pacto. Pero luego, después de 25 años, allí antes de moverme a otro nivel, comenzó Dios a tratar conmigo en un ministerio musical. Comencé a cantar por diferentes lugares y ahí se estableció un ministerio evangelístico de Dios en mi vida, que me llevó por muchos lugares, por todas partes, haciendo grabaciones, haciendo conciertos, giras. Y así Dios abrió nuevas puertas y pude conocer el cuerpo de Cristo. Yo pensé que el cuerpo de Cristo era solo un sector, pero entonces Dios amplió mi visión, mostrándome que habían también otros miembros del cuerpo en otras congregaciones y en otros lugares. Ahí Dios comenzó a tratar conmigo, porque a veces nos limitamos. A veces usted va a una congregación y solo piensa que el cuerpo de Cristo es esa congregación, esas cuatro paredes, o su denominación, o su concilio. Y no es así. El cuerpo de Cristo somos muchos. Es un solo cuerpo, pero son muchos los miembros por diferentes partes. Y así Dios comenzó a tratar conmigo, a enseñarme a reconocer que en el cuerpo de Cristo habían otros dones, otros ministros. Hasta que estuve unos años como evangelista, ministrando en diferentes lugares, diferentes sectores del cuerpo de Cristo en inglés, en español. Y conocí el ministerio Creciendo en Gracia y me eduqué en la palabra de gracia que trajo, para ese tiempo me trajo a mi vida una firmeza, una solidez que yo necesitaba, porque yo andaba por mucho tiempo en la ley y al conocer la gracia, pues trajo una visión, una amplitud a mi vida, un avivamiento poderoso, tremendo. Y entonces seguí creciendo en el conocimiento de la gracia, pero al pasar el tiempo, al pasar los años, penosamente nos fuimos ese ministerio desviando hasta que penosamente caímos en la idolatría, en reconocer al líder, identificarlo como si fuera Dios. Y yo fui uno de los que promoví esa forma de pensamiento, porque yo lo hacía de corazón, pensando que Él era Dios. Y de una forma divina, digo yo, milagrosa, fui removido de mi posición, de mis labores ministeriales, cosa que me causó mucho dolor. Después de casi 20 años de estar en ese ministerio y de entregar mi vida a ese ministerio, fui removido y pasé por un tiempo de mucha depresión en mi vida. Me sentí desechado por Dios, me sentí
sin esperanza, sin fe. Bueno, yo hasta llegué a un momento que me sentí que no era un hijo de Dios. Porque hoy entiendo que es que el Espíritu Santo en mí estaba contristado. Cuando usted quita los ojos de Jesús, y esto yo quiero compartirlo con ustedes, porque puede ser que alguien esté viviendo lo mismo que yo viví, o usted conoce a alguien que esté viviendo esto que les estoy compartiendo. Cuando un hijo de Dios, cuando un creyente aparta sus ojos de Jesús y los pone en el líder, ahí empieza la desviación, ahí empieza el peligro. Por eso uno de los propósitos de este programa es llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto, a la madurez en Cristo Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Yo fui un niño, yo fui llevado por viento de doctrina. Y yo no solo fui llevado, yo llevé a otros también a muchas doctrinas erradas. Como le pasó al apóstol Pablo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Yo hasta cierto punto perseguí la iglesia, critiqué la iglesia del cuerpo de Cristo. La iglesia de Jesucristo, la que él compró con su propia sangre, la critiqué con un celo sin ciencia. Y entonces, cuando Dios me sacó de ese ministerio, fue muy doloroso para mí. Tuve que empezar poco a poco, desde abajo, a comenzar mi relación nuevamente con el Señor, porque ya no tenía una relación con el verdadero Dios, ahora tenía una relación con el hombre. Pero ahora me encuentro que la relación con el hombre está tronchada. Me han desechado, me han removido, me siento perdido sin Dios y sin esperanza, y ahí, bendito sea el nombre del Señor, ahí es donde Dios dice, aunque fuiste infiel, yo permanezco fiel. Ahí entendí que el Espíritu Santo que estaba en mí, aunque estaba contristado, no se había ido de mi vida. Pero fíjate, hermano, yo no sentía el gozo del Señor, me sentía triste, me sentía apagado. No tenía deseos de orar, no tenía deseos de escuchar la radio cristiana, no tenía deseo de leer la palabra, no quería congregarme. Era un mal sabor, era una depresión profunda que había en mi corazón, porque tenía el espíritu contristado. Hermano, cuando el Espíritu Santo, por eso el apóstol Pablo decía a los Efesios en el capítulo 4, verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando usted contrista al Espíritu Santo, entonces no tiene gozo. ¿Quién lo va a consolar? ¿Quién le va a dar el gozo para poder caminar por encima de las aguas, por encima de la tribulación, por encima de su problema? ¿Quién le va a dar la paz y el reposo que usted necesita para mantenerse a flote en medio de los problemas? Pues el Espíritu Santo estaba contristado. Y hermano, como testimonio les hablo esto para gloria del Señor. Poco a poco tuve que comenzar a cultivar esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo se hace eso, pastor? A través de la oración. Tuve que poco a poco comenzar a orar, cosa que había abandonado ya por tantos años. Hacía años que yo no me arrodillaba en su presencia para orar, que me derramaba ante su presencia. No lo hacía porque la doctrina que me habían enseñado me había dicho que no había que orar. Porque como ya tú estás completo, ya tú estás bendecido, ya tú estás justificado, entonces no tienes que orar. Cuidado. Toda enseñanza que usted le den, que le quiten los ojos de Jesús, que le quiten la comunión con el Espíritu Santo, que le quiten la oración, tenga mucho cuidado porque no proviene de Dios. Pero ahí comenzó mi vida poco a poco, a rogarle, a pedirle al Espíritu Santo otra vez, a avivar ese fuego en mí. Y yo alabo el nombre de mi Señor Jesucristo, porque poco a poco, no fue de la noche a la mañana, porque no fue de la noche a la mañana que se contristó. Poco a poco el Espíritu Santo comenzó a trabajar conmigo, a quitarme esa contaminación, a sanar mi corazón, a mostrarme las áreas en que yo estaba equivocado. Por ejemplo, para mí, en la doctrina donde yo estaba, buscar a Dios, eso era un rudimento. ¿Cómo que buscar a Dios? Si ya soy uno con Él. No, sin embargo, el Espíritu Santo me mostró en Hebreos capítulo 11, verso 6, diciendo, porque sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice Pablo ahí en Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, oiga bien, y que Él es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que Dios galardona a los que le buscan. Luego me mostró que hay que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ya yo había dejado de buscar. Sin embargo, la Biblia dice que es necesario buscar, que Él galardona a los que le buscan, que busquemos a Dios de mañana, de madrugada, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Me habían enseñado que la oración era un rudimento cuando el apóstol Pablo, si usted hace un estudio, claro, de las epístolas de Pablo, como me llevó el Espíritu Santo a ver cómo en todas las epístolas del Nuevo Pacto, Pablo dice, hago memoria de vosotros en mis oraciones, oro día y noche por vosotros, orando con toda oración y súplica, orando sin cesar, constantes en la oración, no apaguéis al Espíritu. Empecé a ver que la oración era importante en mi vida y entonces empecé a pedirle eso al Señor. Pero ¿sabe qué entendí? Que yo no sé orar. Ningún creyente, ningún hijo de Dios sabe orar. Quien nos ayuda a pedir como conviene en la oración es el Espíritu Santo. Y allá me mostró el Espíritu Santo lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 26. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues pedir como conviene no lo sabemos, pero ahí está el Espíritu para ayudarnos. Fíjate que hasta para orar necesitamos el Espíritu Santo. Para amar, para estudiar la palabra, usted puede leer la palabra y leerle la letra, pero si el Espíritu Santo no le da el entendimiento, la revelación, no le alumbra los ojos, usted se queda leyendo solo la letra. Y la letra mata. Lo que da vida es el Espíritu, pero para eso necesita la intervención del Espíritu Santo. No lo puede tener contristado. Entonces, como yo tengo el Espíritu Santo contristado, me desvíe de la doctrina, porque el Espíritu Santo es quien te mantiene en la doctrina sana. Al poner mis ojos en el hombre, quitarlos de Jesús. Entonces el Espíritu Santo se contrista, no hay guianza en la interpretación de la palabra, no hay oración, no hay lectura de la palabra porque ya otro me lo está explicando. No hay alabanza, ¿para qué alabar? ¿Para qué adorar si ya es un rudimento? No. Poco a poco Dios comenzó a sanar mi corazón. Y alabo el nombre del Señor, exalto su nombre. Porque aunque yo fui infiel, Él permaneció fiel. Dice la palabra que Él dice, jamás, jamás te dejaré ni te desampararé, jamás. Aunque tú sientas que Dios no está, Él está.